Hola, ¿qué tal mis hermanos? Hemos llegado a otro mediodía, otro momento en el que recordamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso los hermanos de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular del Chicó nos reunimos brevemente a meditar acerca de su palabra, a dejarnos atravesar por su enseñanza. Como lo dice ella misma, es una espada que penetra hasta lo profundo del corazón y reconoce las intenciones que hay allí y nos exhorta y nos aviva y nos anima. Y es por eso que yo hoy quiero compartir un texto que está en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Y dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno, y allí están, encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien, les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien, y junto con Noé salvó otras 7 personas. Además, Dios castigó a los que vivían en la ciudad de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que le obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y lo hará el día en que juzgue a todos. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Vivimos en tiempos difíciles. Sin duda alguna, la misma Escritura nos advierte que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Jesús lo dijo. Y por tanto, no podemos caer en la ignorancia, en la ingenuidad de creer que no existe esta posibilidad, de omitir este riesgo. Incluso en los versos que vemos hoy, nos advierte que de dentro de nosotros pueden levantarse falsos maestros que enseñen cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y es muy interesante porque precisamente en medio de estos tiempos de pandemia, ya lo hemos dicho varias veces, muchos se inclinan únicamente a ver esto como un juicio de Dios, pero también hay otros que solamente escogen verlo como un ataque del enemigo, cuando en realidad lo que la Biblia nos muestra es que nosotros debemos ser conscientes de la integridad del carácter de Cristo. No, hablar solo de gracia puede llevarnos a un desconocimiento del carácter justo de Dios, del carácter de juez justo que es Dios. Y por supuesto, hablar solamente de castigo puede llevarnos a ignorar el amor de Dios. Pero lo hermoso de la Escritura, lo hermoso del mensaje de la palabra de Dios es el balance al que nos lleva a recordar que sí, somos salvos por gracia. Y esto no de nosotros, porque es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero también a recordar que no fue gratuito, que no fue sin valor esa salvación, sino que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, tuvo que entregarlo todo, tuvo que sufrir profundamente para poder darnos este regalo de la salvación. Y en contraste con esto, sí, claro, lo único que necesitas es confesar con tu boca y creer con tu corazón para ser salvo. Pero, por el otro lado, también es necesario que vivas en las buenas obras en las que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses. No cabe duda que no podemos creer que solamente decir que creemos en Dios es suficiente, porque la misma Escritura nos advierte que los demonios creen y tiemblan. De lo que se trata es de depositar nuestra confianza plena en Él,
para ser salvos. Pero el depositar nuestra confianza plena en Él produce como resultado permitirle a Él que reine en nuestras vidas. Permitir que el reino de Dios venga sobre nosotros, como enseñaba Jesús en la oración, en el modelo de oración perfecta. Y que al hacerlo, entonces nuestra vida sea transformada y pueda ser esa luz y esa sal de la que Jesús nos estaba llamando a hacer. Qué bien, mi hermano, que en estos tiempos en los que estamos atravesando retos, en los que de alguna manera estamos discutiendo a veces o estamos reflexionando internamente acerca de por qué nos vino esta pandemia, por qué nos están viniendo estos ataques, por qué nos vienen estas pruebas, vale la pena siempre venir a la presencia de Dios y con humildad pedirle que su revelación nos aclare. Que no seamos tales, como lo decía estos versos, que terminemos reprendiendo más bien la disciplina que Dios nos está trayendo. Y que estemos viendo como ataque el llamado de atención que Dios nos manda para que nos arrepintamos, para que dejemos la arrogancia y para que busquemos de todo corazón el ser y hacer conforme a su perfecta voluntad. Rindámonos una vez más a Él. Renunciemos una vez más a nuestro propio parecer, a nuestra propia prudencia y comprometamos con que Él cumpla su propósito en nosotros. Dejemos que Él obre en nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que tengamos un delicioso almuerzo.